me to be here with you tonight. Es realmente un gozo el poder estar con vosotros aquí esta noche. The last time I saw your pastor and his wife, La última vez que vi a vuestro pastor y a su esposa, Anna was not even born yet. Ana todavía ni había nacido. They were in the United States, Estábamos en Estados Unidos. and it was a joy to fellowship with them Y there. fue un gozo poder tener comunión con ellos allí. And now it is a real joy to preach here in this church Y ahora es un gozo verdadero poder predicar aquí en su iglesia and to see what God is doing y here. ver lo que Dios está haciendo aquí. This is my first time to Spain. Es mi primera vez que vengo aquí en España. It is a beautiful country, Es un país hermoso. at least what I've seen of it, which isn't much. Al menos lo que he visto, lo cual no ha sido mucho. But Barcelona is certainly a beautiful city, Pero Barcelona es de verdad una hermosa ciudad. a city with very many people. Una ciudad con muchísimas personas. But as with everywhere else in the world, those people need the Lord. Pero de igual manera que en otras partes del mundo, de la misma manera, estas personas necesitan al Señor. In many parts of the world, churches are turning into other things, church buildings. En muchas partes del mundo, los edificios de las iglesias se están convirtiendo en otra cosa. Many of the great churches that used to exist in England are now pubs, bars where you drink alcohol. Muchas de las iglesias de esas grandes, bonitas que había ahí en Inglaterra, ahora se han convertido en pubs, en bares donde puedes beber alcohol. I have been thrilled to come here and see the opposite happening. He estado realmente entusiasmado de venir aquí y ver que está pasando lo contrario que en Inglaterra, Other things are turning into churches. donde otros edificios, otras cosas se están convirtiendo en lugares para iglesias. Last night I spoke in a church that used to be a parking garage. Ayer hablé en una iglesia que había sido un garaje, un parking, I'm glad it's now a church. y ahora estoy contento que es una iglesia. And tonight I'm speaking in a church that used to be a restaurant. Y en esta noche estoy hablando en una iglesia que solía ser un restaurante, A place where physical food was served, un lugar donde la comida física era servida. spiritual food is now served. Ahora se sirve alimento espiritual. And I want to talk to you a little bit about that tonight. Y quiero hablaros un poquito de eso en esta noche. In the book of Job, Job compared the Word of God. He said it is more than my necessary food. En el libro de Job, Job compara la palabra de Dios diciendo que es mucho más importante que mi alimento necesario. That's in Job 23:12. We won't read it tonight. Está en Job 23:12. Yeah, we won't read it. We won't read it? No. No lo leeremos hoy por Just eso. to compare it. Solamente lo menciona. David in Psalm 119:103 David en el Salmo 19:1-3, said that God's word was sweeter than honey to his taste. perdonadme, en el Salmo 119 dice David que la palabra de Dios es más dulce que la miel que destila del panal. In Jeremiah 15:16, En Jeremías 15:16 Jeremiah said, "Thy words were found, and I did eat them." dice Jeremías, tus palabras las encontré y las comí. And Peter in 1 Peter chapter 2 Y Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, said, "As newborn babes, we are to desire the sincere milk of the dice word." como bebés recién nacidos tenemos que desear la leche espiritual de la palabra de Dios. Even the Lord Jesus Christ, when he was tempted by Satan in the wilderness, Incluso el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of el God." Señor Jesús dijo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. All of these individuals compared the Word of God to food. Todos estos individuos compararon la palabra de Dios con el alimento. And they said the spiritual food of the Word was even more important than physical food. Y dijeron que el alimento espiritual de la palabra de Dios era aún mucho más importante que el alimento físico. With that understanding, let me show you a shocking, surprising verse. Ahora, con este entendimiento, déjenme mostrarles un versículo que es realmente que nos choca, que nos llama la atención. It's in the little book of Amos near the end of the Old Testament. Está en el pequeño libro de Amós, muy cerca del final del Antiguo Testamento. Amos chapter 8 Amós capítulo 8, and verse 11. 8 y 11.
I can find it now, you just Bible. Amos 8, verse 11. 8:11, si lo habéis encontrado ya en el 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Isn't that a surprising verse? ¿Verdad que este es un versículo sorprendente? That God said He would send a famine of His Word? Que Dios mismo está diciendo que enviará hambre por su palabra. Not of physical food, but of spiritual food. No un hambre por el alimento físico, pero un hambre por el alimento espiritual. He would take the Word of God away from people. De hecho nos dice que sacará, que tomará la palabra de Dios, la retirará de las personas. Why would God do this? ¿Por qué Dios hace esto? Let's turn to another verse. Vamos a ver otro versículo. Matthew 25. En Mateo, capítulo 25. And actually we will read several verses. De hecho, Matthew leeremos 25, capítulo 25, de hecho leeremos ahí varios versículos. verses 24 through 28. Del versículo 24 al 28. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui escondido tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. I'm sure you know the story. Estoy seguro que sabéis la historia. Jesus told it. El Señor Jesús contó esta historia. And a master had gone on a journey, Un señor se había marchado a un viaje. and he committed some of his goods to his servants. Y lo que hizo este hombre fue dejar algunos de sus bienes a sus siervos. To one he gave 5 talents, A uno le dio 5 talentos, to another 2 a talents, otro le dio 2 talentos and to a third 1 talent. y a un tercero le dio 1 talento. They were each responsible for different amounts. Cada uno de ellos era responsable por diferentes cantidades. But the first 2 servants both doubled what the master had given them. Pero los 2 siervos mencionados en primer lugar doblaron aquello que el maestro les había dado. The one with 5 talents turned them into 10, Aquel que tenía 5 lo multiplicó y lo volvió en 10. and the one with 2 talents turned them into 4. Aquel que tenía 2 lo multiplicó y lo convirtió en 4 talentos. But the one with 1 talent buried it in the ground. Pero aquel que tenía un talento lo enterró en la tierra. He did not invest what God had given him. No invirtió aquello que Dios le había dado. He was motivated by fear instead of faith. Estaba motivado por el temor en vez de estar motivado por la fe. And what did the master do? ¿Y qué es lo que hizo el maestro? He took the talent away from that man, Le tomó, le quitó el talento and he gave it to the man who had 10. y se lo dio a aquel que tenía 10 talentos. You know why? ¿Sabes por qué? Because he knew that man could be trusted with that talent. Porque sabía que ese hombre podía ser confiado con el talento. He knew he would be faithful with it. Sabía que ese hombre iba a ser fiel con ese talento. You know, God commits His word to people. ¿Sabes que Dios deja su palabra a las personas? Those of us who know Him have responsibilities with His word. Aquellos de nosotros que le conocemos tenemos responsabilidades con su palabra. We are the caretakers of what He has given us in His word. Nosotros somos los cuidadores de lo que nos ha dado a través de su palabra. And do you know what God will do if we are not faithful with His word? ¿Y sabes lo que Dios hará si no somos fieles con su palabra? He can actually take it away from us and give it to someone who is faithful. De hecho, puede quitar la palabra de nosotros y dársela a otro que sea fiel con su palabra. You can see this in modern missions. ¿Podéis ver esto en las misiones modernas? Modern faith-based missions basically began in England. Las misiones de fe modernas empezaron básicamente en Inglaterra. There was a time when England had the gospel in every part of the world, sending missionaries everywhere. Hubo un momento en que Inglaterra tenía el evangelio y en todas partes del mundo estaban enviando misioneros para que lo predicaran.
Today it's hard to find the gospel in England. Pero hoy es difícil encontrar el Evangelio en Inglaterra. There is truly a famine of God's word in that land. De hecho, hay una verdadera hambre por la palabra de Dios en ese país. Because there was a time when England failed to be faithful with what God entrusted to them. Y esto es debido a que hubo un momento en que Inglaterra no fue fiel con lo que Dios le había confiado. And God took the word of God away from England. Así que Dios les quitó la palabra de Dios, se la llevó lejos de Inglaterra. He sent it across the Atlantic Ocean. La envió cruzando el océano Atlántico And he gave it to America. y se la dio a América. And the United States of America became the #1 sending country for missionaries in the world. Y América se convirtió en el primer país, en el país número 1, en enviar misioneros alrededor de todo el mundo. America spent billions of dollars to send thousands of missionaries all over the world. América gastó millones de dólares para poder enviar a miles de misioneros alrededor de todo el mundo. But today, America is no longer #1. Pero hoy América ya no es el país número 1. In fact, America is not even #2. De hecho, tan siquiera es el país número 2. America is not even #3 in sending Tan missionaries. siquiera es el país número 3 en enviar misioneros. Because America is becoming unfaithful with the Word of Porque God. América se está volviendo en un país infiel con la palabra de Dios. And so now God's beginning to take it away from America. Así que ahora Dios está empezando a quitarles la palabra de Dios de América. And He's giving it to the Eastern world. Y está dándola al mundo oriental. Places like South Korea, Lugares como Corea del Sur, India, India and even China y también China are much more faithful with the Word of God son today mucho than más America. fieles con la palabra de Dios que lo que hoy en día es América. I don't know about you, No sé en cuanto a vosotros, but I don't want to stand before God and have Him say, I was not faithful with this book. pero a mí no me gustaría estar delante de la presencia de Dios y decir yo no fui fiel con este libro. I don't want Him to take it away from me and give it to somebody else who will be Yo faithful. no quiero que Él me lo quite y se lo dé a alguien que así va a ser fiel. I don't want there to be a famine of God's Word in my life or my family. Yo no quiero que en mi vida o en mi familia haya un hambre por la palabra de Dios. And do you know, even when we are among people who are not faithful, Incluso a veces cuando estamos alrededor de personas que no son fieles, we can still be a faithful remnant. aún así podemos ser un remanente fiel. God always has a faithful remnant. Dios siempre tiene un remanente fiel. Tonight, do you want to be part of that faithful En remnant? esta noche deseáis formar parte de ese remanente fiel. As God has allowed you to know His Word Como Dios os ha permitido conocer su palabra and to hear it preached, y poder escucharla siendo predicada, He has entrusted it to your care. de la misma manera Dios os la ha confiado para que la cuidéis. In 1 Corinthians 4, the Apostle Paul said that he was a steward of the mysteries of God. Primera de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice que él es un administrador de los misterios de Dios. To the lost world, the God of the Bible is a mystery. Para el mundo perdido, el Dios de la Biblia es un misterio. They worship, Ellos adoran, they have their gods, ellos tienen sus dioses, but they don't worship this God. pero ellos no adoran a este Dios. They don't know Him. No le conocen. There's no way for them naturally to know Him or find Him. No hay manera alguna en forma natural de poder encontrar a Dios o conocerle. He is a mystery. He is hidden to them. Para ellos está escondido, es un misterio. That's why Romans 10 says they need a preacher. Es por eso que en Romanos capítulo 10 leemos que necesitan un predicador. Those of us who know the Lord and have Bibles Aquellos de nosotros que conocemos al Señor y tenemos Biblias, need to take the Word of God to those who don't know God. necesitamos llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Dios.